Mundial de la Salud que dentro de las enfermedades con gran índice de morbilidad y mortalidad van a estar siempre las enfermedades infecciosas. Y dentro de las enfermedades infecciosas vamos a tener pues a los cuadros bacterianos, parasitarios, virales, y dentro de los cuadros bacterianos vamos a encontrar a nuestro Mycobacterium, a nuestra tuberculosis, ¿no? Como vemos, en la mayoría de los datos siempre encontramos un alto porcentaje como causa de morbilidad y de mortalidad a las enfermedades infecciosas y dentro de ellas a la tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, tenemos que decir que se trata de una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis. Y revisando, ¿no? Hay 19 especies de Mycobacterium que son asociados a enfermedades en seres humanos. Y que todos estos Mycobacterium tienen una característica, que van a formar los granulomas, fundamentalmente. Además, otra de las conclusiones cuando uno revisa Mycobacterium, que los seres humanos somos el único reservorio del Mycobacterium tuberculosis y que afecta sobre todo los pulmones. Es decir, a este Mycobacterium le gusta mucho, ¿no?, el tejido pulmonar. Le gustan mucho los pulmones. También cuando hablamos de tuberculosis, y de entre ellos la neurotuberculosis, hay conclusiones que tenemos que tener fijo, que en los últimos años esta enfermedad se ha incrementado tanto en zonas epidémicas como en zonas no epidémicas. Es decir, zonas epidémicas, aquellos países en vías de desarrollo, aquellos países no industrializados, ¿no? Aquellos países que están, como se dice, ¿no?, todavía con ciertos problemas económicos. Y los no epidémicos, los países industrializados, los países ricos, también estamos viendo que hay altos porcentajes de esta enfermedad, de la tuberculosis. Es decir, en los últimos años la tuberculosis se ha incrementado tanto en zonas epidémicas como no epidémicas, debido fundamentalmente a el crecimiento de los asentamientos humanos o zonas urbanos marginales, debido a la epidemia del SIDA, debido a la resistencia a fármacos, pero fundamentalmente debido a las pésimas condiciones de vida que hay en algunas zonas de nuestras regiones. También cuando hablamos un poco de historia de la tuberculosis, sobre todo de la neurotuberculosis, a fines del siglo XVIII, Robert White, en sus obras, ya menciona a la meningitis, es decir, a la inflamación de estas membranas, ¿no?, que cubren el sistema nervioso por esta enfermedad. Y describe pues la meningitis tuberculosa. Y desde aquel entonces, miren, siglo XVIII, ya hablaba de hidrocefalia aguda en niños. Es decir, ya nos indicaba que cuidado cuando tengamos una meningitis en niños, hay que actuar rápido, porque rapidísimo hace hipertensión intracraniana, rapidísimo hace hidrocefalia. En 1830 se describe la inflamación basal, ¿no?, las aracnoiditis tuberculosas. En 1881 se describe el compromiso de los vasos sanguíneos por la tuberculosis, es decir, arteritis asociada con meningitis tuberculosa. En 1882, Robert Koch aísla el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Un 24 de marzo, es una fecha en el cual ustedes habrán escuchado, bueno, ahora por esto de la pandemia no se le ha dado mucho eco, pero las fechas 23, 24 de marzo en el mundo se celebra el Día de la Lucha Mundial contra
la tuberculosis, en honor al día que pues Robert Koch ahí aisló el Mycobacterium tuberculosis en 1882. En 1891, miren, Quink fue uno de los primeros médicos que se lanzó a hacer punción lumbar. Fue el primero de los médicos que se lanzó a sacar líquido cefalorraquídeo a la persona para poder estudiar tuberculosis, para poder estudiar, ¿no?, enfermedades bacterianas, ¿no? Imagínense, llamen los problemas que debe haber tenido el doctor Quink. ¿Por qué? Porque hasta hoy hay muchos prejuicios en nuestros pacientes, en nuestro Perú, ¿no?, y también en otros países, ¿no?, para que no se le haga la obtención de 5, 6, 7 centímetros para estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, por intermedio de la punción lumbar, porque hay muchos prejuicios, ¿no? Se cree que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que tiene solo un volumen fijo. Se cree que el líquido cefalorraquídeo no se forma, no se elimina. Se cree que el líquido cefalorraquídeo es el líquido de la vida. Se cree que si nos sacan líquido cefalorraquídeo, nuestra enfermedad va a empeorar y nos vamos a quedar paralíticos. Es decir, hay una serie de prejuicios para hacer la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo hoy, en este momento, ¿no? Y tenemos que pues estar explicando a la familia, al paciente, a colegas que van a hablarnos a veces para no hacer estudio de líquido cefalorraquídeo en los pacientes, y tenemos que estar explicándoles, y eso es la explicación que ustedes como internos, porque mi preocupación es que ustedes van a ser internos, ustedes son los que van a hacer la labor, ¿no?, la parte operativa, ¿no?, de los pacientes, y van a hablar con la familia justamente explicándoles, ¿no?, de que este no es un líquido estancado, que es un líquido que se forma sobre nada y se elimina, que se va girando el líquido cefalorraquídeo 3 veces al día en 24 horas, ¿no? Es decir, que no es un líquido que es importante como todo, pero que los 5 o 6 centímetros cúbicos, los 10 centímetros cúbicos que vamos a sacar para estudio, ¿no?, se recupera pues en menos de 30, de 40 minutos, porque es un líquido que se va formando. Entonces, cuando damos esa explicación, muchas veces logramos pues que nuestro paciente, que la familia acepte, autorice que le hagamos la punción lumbar. Por eso decía, ¿no?, en 1891, Quinn, ¿cuánto habrá sufrido para poder hacer punción lumbar a sus pacientes? Y en 1933 se describe por primera vez los granulomas gaseosos, tuberculosos. Los tuberculomas gaseosos. Rich y Arnold, ¿no?, describieron por primera vez en 1933 los tuberculomas gaseosos, que hasta hoy lo vemos como los focos de Rich. Focos de Rich Arnold, que es el inicio de la neurotuberculosis. Robert Koch, bacteriólogo alemán, ¿no?, que descubrió la bacteria productora de la tuberculosis y también la bacteria productora del anthrax, Vibrio cholera, ¿no? Es un gran investigador Robert Koch, y como les digo, el 24 de marzo es la fecha pues de lucha contra la tuberculosis a nivel mundial. Algunas características de este micobacterio. El micobacterio es un bacilo aeróbico obligado. Es un gran positivo de crecimiento lento, de 2 a 6 semanas. Y dentro de los que describimos tenemos a la Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium africano o microtic. Ya hemos dicho que el Mycobacterium tuberculoso es el que más está en los seres humanos y es el principal generador de la tuberculosis, y en el caso de ahora que vamos a hablar de la neurotuberculosis. Recordemos, crecimiento lento. La fase de multiplicación que tiene nuestro Mycobacterium es más o menos, de degradación, más o menos es de 22 a 24 horas. Es bastante lento.
comparado a otras bacterias, ¿no? Que si lo ponemos in vitro y lo estudiamos in vivo, ¿no? Su proceso de degradación, de multiplicación va a ser en 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, comparativamente, la velocidad que tiene de crecimiento el micobacterio, tanto en vivo como in vitro, va a ser bastante lento. El micobacterio se demora 24 horas, mientras que vamos a poner el Escherichia coli, se demora 1 o 2 horas. Y entonces esa una es la razón fundamental por el cual cuando pedimos el cultivo de nuestro micobacterio se demoran los resultados, a veces 45, a veces 60 días. No es que el laboratorio sea demorón, no es que no se estén preocupando por cultivarlo, no, es porque esa es una de las características del micobacterio, de ser de crecimiento lento, de 2 a 6 semanas, como estamos viendo en nuestra lámina, en nuestra diapositiva. Pero este micobacterio tiene una serie de características. Y fíjense, lo más fuerte y característico que tiene el Mycobacterium es la pared, su pared, ya que está conformado por una serie de capas bastante duros, bastante fuertes, ¿no? Capas de liposacáridos, fosfolípidos, en donde están los más importantes, el péptidoglicán, el arabinogalactán, los micolatos, que realmente van a ser, pues, le van a ser una fortaleza, una pared muy endurecida, que van a ser la principal barrera al ingreso de los fármacos. Es otra de las características de este micobacterium, que su pared es bastante duro, bastante fuerte, gracias a estas capas que hemos mencionado. Y lo otro, que es de crecimiento lento. Cuando revisamos un poco de epidemiología, miren, si nos remontamos al 2002, ahí nos indicaron, ¿no?, que 2 millones de personas fallecieron de tuberculosis en aquel entonces. Nos dicen 1/3 de la población mundial está infectada de tuberculosis. Cada segundo se infecta una persona de tuberculosis. Y miren, en aquel entonces, 2002 al 2020, ¿no?, a este año, se estimaba que 150 millones de personas iban a enfermar de tuberculosis. Y de ellas, 36 millones, ¿no?, iban a fallecer, ¿no? Entonces, siempre los informes epidemiológicos han sido bastante duros, no drásticos, y bueno, hasta cierto punto que entrábamos un poquito en depresión cuando veíamos estos números relacionados a la enfermedad mundial en tuberculosis. En nuestro Perú igual, en nuestro Perú, ¿no?, ya vemos que afecta a la gente joven, a la gente adulto joven, es decir, a la gente que está en la población económicamente activa, ¿no? Más 1/3, ¿no?, con cierto predominio masculino. Y también, ¿no?, y también la tuberculosis antes se veía en zonas que decíamos la sierra, la selva, ¿no? Y en cierto modo la costa había menos, pero sin embargo, a través de los años vemos ahora sí que hay, así como decíamos, en el mundo, ricos y pobres, se ha ya equipotenciado, está equiparado el porcentaje estadístico de tuberculosis, en nuestro Perú también. En realidad, hay tuberculosis en todas las partes de nuestro Perú, ¿no? Hay tuberculosis en todas las partes de nuestro Perú. Por ahí con ciertas excepciones, ¿no? Madre de Dios, por ahí con ciertas excepciones en los lugares profundos de nuestro Perú, pero no podríamos decir que hay cierto predominio en determinada región, en determinado departamento. Está, ¿no?, distribuido en todo nuestro Perú. Pero esto gracias a ciertos factores de riesgo. He indicado, he apuntado acá que hay algunos factores de riesgo, como todas las enfermedades tienen sus factores de riesgo, ¿no? Una de ellas es la inmunodeficiencia, la llegada del HIV,
Y de verdad, ¿no? Cuando vemos HIV, estamos atentos porque nuestro paciente con HIV en cualquier momento va a ser tuberculosis. A veces en los libros, en las revistas vemos, ¿no? La dupla letal, HIV-TB, ¿no? La dupla agresiva, TB-HIV. Y algunos autores inclusive dicen, aquel paciente que tiene HIV, cuidado, te va a hacer una TB en cualquier momento. Aquel paciente que tiene TB, cuidado, por su inmunodeficiencia, ¿no? Está dentro de los que puede rápidamente hacer HIV, ¿no? Entonces, está dentro de los factores de riesgo. La terapia inmunodepresiva, de por cierto, ¿no? El uso de inmunodepresivos, la malnutrición, la falla crónica renal, el abuso de drogas y alcohol. Pero como decíamos, ¿no? La mayor parte es las malas condiciones de vida que hay en algunos sectores como factores de riesgo de tuberculosis. Bien, cuando revisamos ya entrando un poquito hacia el cuadro neurológico, la meningitis tuberculosa se desarrolla en 1 o 2% de los casos de TB. Es decir, tuberculosis pulmonar puede hacer rápidamente una meningitis tuberculosa y se estima que de 100 TB pulmonar, 2 van a ser meningitis. Esto aumenta si mi paciente tiene HIV-Sida, ¿no? Mi paciente con HIV-Sida puede hacer tuberculosis en un 5 a 10%. Es decir, aumenta el porcentaje de posibilidad que me haga tuberculosis mi paciente con HIV-Sida. Por lo tanto, más del 10%, ¿no? de pacientes con cuadros infectocontagiosos pueden desarrollar, ¿no? problemas del sistema nervioso central. Entonces hay pues un alto porcentaje de tuberculosis en nuestro Perú y en el mundo. De patogénesis, eso todos estamos atentos ahora a propósito de esta pandemia, ¿no? El modo de contagio, ¿no? Nos hacen recordar, ¿no? Nuestra tuberculosis igual, ¿no? El modo de contagio es de persona a través de las gotitas de plush, ¿no? Donde están los núcleos de micobacterias. Es decir, a través de la expulsión de las gotitas de Mycobacterium, expulsados bien con la tos, bien con el estornudo, algunas veces cuando uno habla fuerte, ¿no? Es decir, ese es el mecanismo de infección de persona a través de la vía respiratoria. Esas gotitas de plush, ¿no? Normalmente pueden quedar suspendidas durante 1 o 2 horas en el aire y felizmente la luz solar tiende a esterilizarlo, tiende a eliminar, pero muchos de estas micobacterias al caer a las partes bajas o a estar en zonas oscuras o húmedas pueden permanecer por muchas horas hasta meses ahí, ¿no? De una manera inactiva. Pero lo bueno es pues que este micobacterio es eliminado, es esterilizado, como dicen nuestros autores, por la luz solar en muchas oportunidades. Sin embargo, cuando este micobacterio pasa, ingresa a nuestro vía respiratorio, a nivel alveolar se van a multiplicar, pero aparecen nuestras defensas, aparecen los macrófagos, y entonces va a haber una lucha, ¿no? entre agresor y nuestra defensa, que dura más o menos de 2 a 4 semanas. En 2 a 4 semanas, muchos micobacterias van a morir, pero también muchos van a sobrevivir, que son los que se van a diseminar al resto del organismo. Y decíamos, el Mycobacterium tuberculoso cuando ingresa a el ser humano
tiene capacidad de formar granulomas, tiene la capacidad de formar los focos de Rich-Arnold. Y entonces, al ingresar el Mycobacterium se puede pues diseminar a nivel intestinal, a nivel del hígado, a nivel muscular, a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel de los anexos, a nivel de los ojos, a nivel de la misma garganta, pero también no podemos dejar de mencionar a nivel del sistema nervioso central, que es motivo de esta conversación. Entonces, al ingresar, vamos a encontrar que se van a formar los focos de Rich o granulomas. Y hay una descripción histológica de estos granulomas cuando van al laboratorio, ¿no? Se nota que es un espacio que tiene un centro necrótico, que tiene el color del queso, de ahí el término cation, que está rodeado de células mononucleares, ¿no? Entonces, tuberculoma o granuloma TB es centro necrótico rodeado de células mononucleares. Esto pueden estar a nivel pulmonar como extrapulmonar. De ahí, muchas veces puede progresar al sistema nervioso y va a dar una serie de complicaciones. Ahí una imagen para ver cómo es, ¿no?, el foco de Rich, el origen de los cuadros meningios, ¿no? Algunos autores le llaman el nódulo tuberculoso, otros le llaman foco de Rich a secas, o otros el inicio de la tuberculosis metastásica. En diversas revistas vamos a encontrar estos términos, pero esta es la forma cuando uno ve patología, los focos de Rich, los focos de Rich-Arnold o los focos del inicio de la neurotuberculosis. Y a nivel del sistema nervioso van a haber formas clínicas, o cómo es que complica la tuberculosis a nivel del sistema nervioso. Y hemos tratado de clasificar, ¿no?, de la siguiente manera. Las meningitis, es decir, un compromiso, una irritación, una lesión de las meninges, van a dar las meningitis. Y por su localización, ¿no?, hay a su vez la aracnoiditis basal, la aracnoiditis ortoquiasmática y el compromiso de los vasos, las vasculitis. Pero también este foco de Rich-Arnold puede formar lo que se llama los tuberculomas, que son lesiones que ocupan espacio dentro del encéfalo, ¿no? Tuberculomas, que son generalmente pequeños, pero en algunas oportunidades estos tuberculomas pueden presentarse, crecer y presentarse ya de mayor tamaño, 5 o 6 centímetros, y van a formar los llamados abscesos tuberculosos. Y a nivel raquimedular, a nivel espinal, también se describe las aracnoiditis, se describe las vasculitis, se describe las mielitis, las radiculomielitis y el compromiso del cuerpo vertebral, que describió Maldepot, hoy llamado las espondilitis. Pero al ladito de la espondilitis muchas veces se forman los abscesos, sobre todo a nivel muscular, y el más conocido es los abscesos del psoas ilíaco. Entonces, estas son las formas clínicas que hay en el sistema nervioso por compromiso de la tuberculosis. Una vez la meningitis, una vez que el foco de Rich se rompe al espacio subaracnoideo, este exudado va a comprometer, va a ir hacia las zonas tanto altas, ¿no?, posteriores como bajas, y se va a formar un llamado exudado que al ocupar
las partes basales van a obstruir el libre paso del líquido cefalorraquídeo a nivel de Luschka y Mayenti, a nivel de los espacios de Luschka y Mayenti. Esta aracnoiditis basal, entonces, lo que va a hacer es una obstrucción del líquido, del paso del líquido cefalorraquídeo, determinando posteriormente una hidrocefalia. Entonces, primero, aracnoiditis basal, que va a dar como complicación una hidrocefalia muchas veces aguda. Sin embargo, no hay que olvidar que más arribita va a estar, ¿no?, el quiasma óptico. Y entonces, al comprometer la base, también va a inflamar a los nervios craneales, sobre todo el quiasma óptico, y va a dar la llamada aracnoiditis optoquiasmática, en el cual a su vez va a dar déficit de agudeza visual en nuestro paciente. Entonces, segunda complicación, la aracnoiditis basal con hidrocefalia y la aracnoiditis optoquiasmática, que va a dar problemas de déficit de agudeza visual. Pero este proceso inflamatorio va a comprometer tejido cerebral. Y entonces, al comprometer tejido cerebral, va a inflamar el encéfalo, como se dice, y adoptará el nombre de encefalitis. Entonces, otra complicación es que me va a dar encefalitis, con todo su semiología, ¿no? De dolor de cabeza, de mareos, de desorientación, de agitación, de confusión y muchas veces con cuadros que van a comprometer el estado de conciencia, ¿no? Pero lo que fundamentalmente caracteriza a la encefalitis es el cambio brusco de conducta, de comportamiento. ¿Por qué? Porque se está lesionando, se está inflamando encéfalo. De ahí el término encefalitis. Y lo más importante, compromete los vasos sanguíneos y nos va a dar las llamadas vasculitis. Aquí una lámina para ver cómo es el exudado, miren cómo es el exudado, gelatinoso, miren, gelatinoso, por eso es que obstruye, inflama, tapa, ¿no?, el libre paso del líquido cefalorraquídeo, dando la hidrocefalia. También va a comprometer nervios craneales, sobre todo, ¿no?, el segundo nervio craneal, del quiasma óptico, sobre todo, que nos da la aracnoiditis optoquiasmática, y las arterias de pequeño y mediano calibre. El cuadro clínico puede caracterizarse muchas veces por un periodo prodrómico de 2 a 4 semanas, en el cual puede haber malestar general, cansancio, fatiga, dolor muscular, fiebre e infección de vías respiratorias altas. Pero, ¿cuándo es que tenemos que estar muy atentos? Cuando a ese cuadro febril se incrementa la irritabilidad y el letargo persistente, sobre todo cuando estamos frente a pacientes niñitos. Irritabilidad con sensación de letargo, inmediatamente derivar o a actuar haciendo un estudio de líquido cefalorraquídeo. Aparte, algunos datos en adultos, miren, aparte del periodo prodrómico, no hay que olvidar, si hay una irritación meningia, va a aparecer los signos meningios. Kernick, Brusinski, ¿no?, sobre todo la rigidez de nuca. Rigidez de nuca que tiene que ser dolorosa. Kernick y Brusinski. Dice que de los 3 signos meningios, el más importante es la rigidez de nuca, ¿no? Se han hecho una serie de estudios con muchos pacientes y se ha visto que el más importante, el más frecuente en la meningitis es, dentro de los signos meningios, la rigidez de nuca. Pero recordar
que no solo es una rigidez, sino también es una rigidez de nuca asociado a dolor. Hay compromiso de nervios craneales, ¿no? Ahí tenemos se compromete el sexto, el séptimo, el cuarto. Hay un 15% que puede debutar con crisis convulsivas y, bueno, al haber una evaluación por el oftalmólogo podemos encontrar pues el edema de papila que nos habla ya de hipertensión intracraneana, generalmente por la hidrocefalia. A veces nuestro colega oftalmólogo nos puede decir veo los tubérculos coroideos, ¿no? Que ya nos indica que es una tuberculosis que ha comprometido bastante, no solo cerebro, sino también pulmones, sobre todo la forma miliar en los pulmones. En los niñitos también, atentos con el meningismo, ¿no? Atento por ese letargo, por esa irritabilidad, atentos por problemas de constipación y rápidamente los niñitos hacen obstrucción de líquido cefalorraquídeo por aracnoiditis basal. Rápidamente hacen hidrocefalia. Por eso hay que actuar, ¿no? De inmediato cuando veamos un paciente con fiebre, irritabilidad, letargo, cuidado que sea una hidrocefalia debido a tuberculosis. Algunas características entonces, ¿no?, frecuentes en la meningitis en esta lámina. Desde siempre nos han hablado de los estadios de enfermedad y es importante que lo tengan ustedes presentes. ¿Por qué? Porque sí, pues muchos de nuestros asistentes cuando seamos internos nos van a preguntar, ¿tienes un paciente con tuberculosis del sistema nervioso? Muy bien, ¿en qué estadio ha ingresado? ¿No? ¿En qué estadio ha ingresado? Para ver cuando salga de alta en qué estadio egresa, o para ver el pronóstico de la enfermedad del que está siendo internado. Entonces, dentro de los estadios de enfermedad, el estadio 1 se caracteriza porque es un paciente consciente, sin signos neurológicos. Probablemente, ¿no?, algunos cuadros generales, ¿no?, síntomas generales, pero todavía no hay alteración de la conciencia. Estadio 2, un estado confusional, un déficit motor, ¿no?, o una parálisis de un nervio craneal. Es decir, ya como que se está comprometiendo, mucho más. Y el estadio 3, ahí sí, paciente con estupor, coma, hemiplegia, paraplegia o compromiso de varios nervios craneales. Y entonces, como les decía, algunos asistentes nos van a preguntar, y es bueno que ustedes lo recuerden, estadios de enfermedad, ¿no?, para hablar sobre todo del pronóstico de nuestro paciente que está ingresando por tuberculosis. Aquí, por ejemplo, vemos, cuando hacemos una imagen, vemos una hiperintensidad, tanto en la parte alta, posterior, como en la parte baja, ¿no?, que hacemos cuando hacemos una resonancia. Miren, hay una hiperintensidad, inclusive acá, en protuberancia, bulbo, y en la parte alta de la médula, ¿no? Y cuando vemos en una placa para ver la parte basal, encontramos una hiperintensidad. Esta es una resonancia que está viéndose en la parte basal y un poquito ya que está comprometiendo quiasma óptico. Pero muchos autores nos van a decir, cuando ustedes hagan una imagen en un paciente que tiene meningitis, sí, seguro que van a encontrar la hiperintensidad que les va a hablar de una irritación meningia, pero las meningitis casi siempre van acompañados de inicio de granulomas. Es decir, todo paciente con meningitis, lo más probable que vamos a encontrar la meningitis a la formación ya de granulomas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, vemos un paciente con cuadro meningio, ¿no? Arriba, miren, hiperintensidad,
pero que se le pide, ¿no? La imagen pensando en un síndrome meningio por TB, y nos encontramos que no solo hay el síndrome meningio, sino también la formación de granulomas. Aquí ya vemos, miren, la formación de granulomas. Entonces recordar, meningitis va asociado casi siempre con la formación de granulomas. Granuloma, tuberculoma, sí, pues lesión que ocupa espacio. Habíamos dicho que el tuberculoma a nivel histológico, el patólogo lo ve como un centro necrótico gaseoso del color del queso, rodeado de células mononucleares. Esa es la descripción histológica del granuloma. La descripción radiológica del granuloma es toda lesión que ocupa espacio. Algunos autores inclusive dicen, tuberculoma, lesión que capta contraste, que tiene una forma redondeada o forma ovalada. Entonces, hay descripciones histológicas, radiológicas, ¿no? Que es bueno recordar. En los niños mayormente es infratentorial, o sea, en los niños más es en fosa posterior. En adultos es supratentorial. Miren lo que decíamos, ¿no? El 10% puede coexistir con meningitis y el 30% son múltiples. Ajá, puede haber un granuloma, puede haber dos granulomas, pero también puede haber muchos granulomas. Inclusive está descrito en algunos cuadros las formas miliares de tuberculosis del sistema nervioso. Miliares, ¿no?, de tuberculosis en el cerebro. Así como hay formas miliares a nivel pulmonar, también se describe a nivel cerebral. Su curso es subaguda o crónica, duran semanas o meses. Claro, recordemos que la tuberculosis es una enfermedad subaguda o crónica, ya que los cuadros agudos están más frecuentes en los cuadros meningios bacterianos de otro tipo, la meningitis bacteriana, ¿no?, que ha sido motivo de una clase, ¿no? Es de cuadro agudo, paroxístico, rápido. En cambio aquí todavía la tuberculosis como que nos avisa, nos dice. ¿Por qué? Porque la característica es que son de curso subagudo o crónico. Bien, es importante porque vemos pues en imágenes, ¿no? Hay una serie de formas, si nosotros revisamos acá, lo que dicen, ¿no? Imagen que capta contraste, ovalada, pero casi siempre va rodeada de una imagen que viene a ser el edema perigranulomatoso. Aquí mucho más grande, miren, acá está el granuloma, pero lo más grande es el edema. Lo más grande es el edema. Ahí vemos otro granuloma, miren, 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 ¿no?, de diverso tamaño, ¿no?, de diverso tamaño. Y nos decían, pueden ser únicas, pero pueden ser varias y ubicados a diverso nivel. Miren, formación de granuloma en cerebelo, miren, se va formando, ¿no?, en cerebelo. Miren a nivel de protuberancia, ¿no?, bulbo, ¿no?, y casi entrando a la médula, miren la formación de granulomas, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos esta imagen, entonces hablamos pues de formación de granulomas no únicos, sino varios o múltiples. Y cuando vemos la parte basal, fíjense, se va viendo estas imágenes, ¿no?, que van yéndose, obstruyendo el líquido el paso del líquido cefalorraquídeo y tratando de inflamar el quiasma óptico. Es decir, como les decía hace un momento, o nos hace una hidrocefalia o nos hace una aracnoiditis otoquiasmática con déficit de agudeza visual. Y acá, para no olvidar, cuando vemos estas imágenes, ¿no?, granulomatosas, ¿no?, nos hace recordar a el popcorn o las palomitas de maíz. Entonces, algunos libros de radiología dicen, en esta imagen, en palomitas de maíz o popcorn,
ya nos avisa de que lo más probable estemos frente a un cuadro de tuberculosis del sistema nervioso central. Miren la cantidad de granulomas que se han ido anidando en la base del cerebro. Entonces, remarco una vez más que hay únicas, varias, pero también puede haber múltiples. Pero estos tuberculomas generalmente, como hemos visto, ¿no? Pueden ser pues 1 o 2 centímetros, ¿no? Ya hasta 3 centímetros, pero algunos forman y crecen así, enormes, ¿no? Y entonces van a dar lo que se llama, ¿no?, el síndrome de hipertensión intracraniana, porque el edema perilesional puede desplazar, ¿no?, la línea media. Y entonces a esto es lo que denominamos abscesos tuberculosos, ¿no?, que muchas veces ingresa nuestro paciente por un cuadro meningio y evoluciona mal y hace una hipertensión intracraneana y hacemos una imagen y nos encontramos con estos granulomas, no solo pequeños como ven acá, sino también grandes. Son los llamados abscesos tuberculosos que están por el edema desplazando línea media. Como ven acá, miren ese desplazamiento de línea media. Estos son los abscesos tuberculosos. Pero decíamos, no solo el encéfalo, no solo, es decir, no solo en los hemisferios cerebrales, no solo el tronco cerebral se va a comprometer por tuberculosis, sino también la médula, la zona raquimedular. Y sí, pues a nivel de la zona medular va a ser igual que arriba. Va a haber aracnoiditis, va a haber vasculitis, va a haber pequeños infartos, ¿no? Va a haber compromiso, ¿no?, radículo mielítico. Entonces, vamos a encontrarnos también con lesiones a nivel de cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral, que es lo que más vemos, ¿no?, lo que nos describió Pott, Sir Percival Pott, lo que hoy vemos como mal de Pott, y más elegantes ahora decimos espondilitis tuberculosa. Sí, es más frecuente a nivel dorsal, luego a nivel lumbar y también está descrito a nivel cervical. Pero a nivel dorsal es lo más frecuente, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a ver en una imagen? Vemos el compromiso del cuerpo vertebral, pero que a la vez compromete el disco. Y entonces la imagen característica de una espondilitis tuberculosa es la destrucción del cuerpo vertebral con el disco adyacente. Es espondilodiscitis. Es espondilodiscitis. Cuando nosotros veamos nada más un compromiso en la imagen solo del cuerpo vertebral, inmediatamente pensemos en el otro diagnóstico que puede ganarnos: proceso neoproliferativo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos compromiso solo del cuerpo vertebral y no de disco, pensemos primero en un proceso neoproliferativo. ¿Por qué? Porque la tuberculosis compromete el cuerpo vertebral, pero a la vez el disco. La tuberculosis es más espondilodiscitis, mientras que el proceso neoproliferativo es más espondilitis. Eso es lo que quiero que fijen, que graben. Y de verdad, pues cuando nosotros vemos una imagen, nos encontramos con esto, ¿no? Miren, ¿no?, cómo se va formando, ¿no?, el absceso, la pus tuberculosa que ha comprometido cuerpo vertebral y disco. Y muchas veces este absceso, cuando aumenta, miren, va a ir a empujar a la médula. Va a ir a empujar a la médula, dando pues la semiología de una compresión
compresión medular. Entonces, para recordar, a nivel raquimedular habrá la aracnoiditis, habrá la mielitis, habrá la mieloradiculitis, habrá el absceso y muchas veces, ¿no? Como hablábamos, también este absceso que con frecuencia compromete al psoas ilíaco, ¿no? Dando lo que se llama, ¿no?, el absceso de psoas ilíaco. Eso es lo que siempre tenemos que recordar cuando hay un compromiso a nivel raquimedular por la tuberculosis. Muy bien, como ven entonces las imágenes nos ayudan mucho para el diagnóstico, no solo en nuestro cuadro clínico, hay que darle su importancia y hay que hablar lo que es. Nuestro cuadro clínico es fuerte, ¿no? Nuestro cuadro clínico es fuerte y seguro que nosotros vamos a hacer una linda historia buscando nuestros antecedentes, todo, y fuerte va a ser nuestro cuadro clínico. Pero no podemos dejar de mencionar que en neurotuberculosis las imágenes nos ayudan mucho para llegar al diagnóstico. Bien, pero ¿qué exámenes son importantes? Sobre todo en la meningitis, el líquido cefalorraquídeo. Van a tener que explicar al paciente, a la familia, para obtener 5 a 10 centímetros de líquido cefalorraquídeo. No, van a tener que recordarle que no es el líquido de la vida, porque yo estoy seguro que les van a decir a ustedes, no, usted está sacando el líquido, seguro que lo quiere vender, te van a decir, no, lo quiere vender porque es el líquido de la vida. Es decir, ustedes como internos, ese va a ser el trabajo arduo que van a tener. Pero una vez que el laboratorio nos responde, ¿qué es lo importante en TB? Aumento de proteínas, aumento de células y baja de glucosa. Es decir, un líquido con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, pleocitosis a predominio linfocítico, eso es ya criterio para pensar en una meningitis tuberculosa. Lógico, el líquido nos va a ayudar más en el cuadro meningio, en la meningitis, que en el mal de Pot o raquimedular y que en los granulomas, ¿no? Pero, sin embargo, a veces es cierto, en nosotros, granulomas, meningitis o TB, muchas veces hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo. Hay que decirlo. Ahí hay que pedir la adenosín de aminasa, el ADA, ¿no?, que nos va a ayudar bastante, ¿no? Cuando llegó el ADA hace muchos años, en realidad nos ayudó mucho, pero después nos dimos cuenta que el ADA salía positivo en otras enfermedades. Y entonces, pocos que alejaron ya la toma de esta muestra, pero yo les puedo decir que cuando sean internos, pidan el ADA en un paciente para TB. ¿Por qué? Si bien no nos va a ayudar para el diagnóstico, nos va a ayudar para el seguimiento del tratamiento. Porque si yo tengo un ADA de 7, 8, 10, ¿no?, al comienzo, y le doy tratamiento y baja ya de 7 a 6, a 5, a 4 en la próxima, entonces significa que estoy yendo bien en mi tratamiento, ¿no?, y que no estoy haciendo farmacoresistencia. Hoy el ADA se utiliza como ayuda diagnóstica en menor cantidad, pero sobre todo para el seguimiento en mayor cantidad. El cultivo, sí, el Lowenstein-Jensen, que necesita más o menos de 4 a 8 semanas, y ya ustedes saben ahora sí por qué es que demoran los resultados del cultivo, que tenemos que mandar al Instituto Nacional de Salud, tenemos que mandar a los centros de referenciales, ¿no?, y demoran porque nuestro Mycobacterium es de crecimiento lento, tanto in vivo como in vitro. Eso está plenamente demostrado. Pero lo que ha venido a ayudarnos muchísimo es la reacción en cadena de polimerasa, el PCR, la amplificación de los ácidos nucleicos, ¿no? En realidad, sí es una prueba de alta sensibilidad, de alta especificidad. ¿Por qué? Porque te dice, aquí está el micobacterio, ¿no? Y demora pues 24 horas.
Hoy por hoy inclusive lo hacen en 2 a 4 horas, pero bueno, hay que darle a esperar, ¿no? El Lowenstein Jensen 60 días a que me digan en 24 horas, mañana tienes el resultado, feliz de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el PCR te va a decir, aquí está el micobacterio, ¿no? Aquí está el micobacterio, por lo tanto, porque estoy viendo el ADN del micobacterio. Entonces te dice, ahí está el diagnóstico. Pero hay algo que quiero que quede grabado. El PCR te ayuda para diagnóstico, no te ayuda para seguimiento. Ahí la importancia del ADA. El ADA no te ayuda tanto para diagnóstico, pero sí te ayuda para seguimiento. ¿Por qué? Porque el PCR te dice, aquí está el micobacterio, pero no te dice si está vivo o está muerto. Si tú le vuelves a hacer otro líquido en otro tiempo, a los 2 o 3 meses, te va a decir, acá está el micobacterio, pero no te va a decir, oye, está muriendo, oye, sigue vivo. No, no, no. Entonces no nos ayuda en el seguimiento. Eso que quede clarito, clarito, no vaya a ser una pregunta, no solo de este examen, sino de residentado, muchachos. Cuidado, cuidado con ese concepto estadio de enfermedad, cuidado el concepto de granuloma tuberculoso, histológico. ¿El PCR te sirve para seguimiento de tratamiento? ¿El ADA te sirve para diagnóstico de tratamiento en TB? Son preguntas que pueden venir para el residentado, ¿no? Porque estas son preguntas que se escogen, ¿no? Y a veces como está, es un boom ahora el PCR, ¿no? Entonces uno dice, PCR ya, diagnóstico, sí, pues, pero quiero ver cómo va. Hazle PCR, no, no te ayuda. Eso que quede claro, pero como diagnóstico es lo ideal por su alta especificidad y por su alta sensibilidad. Muy bien, eso es lo que hacemos, ¿no? Como diagnóstico, ¿no? Nuestro criterio epidemiológico, nuestro criterio clínico, nuestro criterio de laboratorio y sobre todo nuestro criterio radiológico. Hay que darle, ¿no? Hay que darle valor a que nos ayudan mucho los radiólogos en el diagnóstico de esta enfermedad de TB, ¿no? Hay que decirlo así. Bien, el tratamiento. Sí, pues antes del siglo XX el pronóstico era fatal en tuberculosis. Pero en 1940 llegó la estreptomicina. Comenzaron a mejorar nuestros pacientes. En 1950 llegó la isoniazida. Ajá. Vieron que los dos fármacos ayudaban mejor y los pacientes evolucionaban más, ¿no? Mucho mejor. En 1970 llega la rifampicina y entonces desde ahí se comenzó a buscar el régimen ideal para el tratamiento de tuberculosis. Y de ahí vino la clasificación de fármacos de primera línea: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, ¿no? Dentro de los fármacos. Y la de segunda línea, etionamida, cicloserina, aminoglucósidos, quinolonas y el paramin ácido salicílico, ¿no? Entonces, siempre ha habido problemas para el tratamiento, pero como van a leer cómo se trataba más antes y hasta ahora se aconseja, ¿no? No tan es así que se formó los sanatorios. El régimen ideal iba a ir acompañado a que el paciente esté al aire libre, a campo abierto, ¿no? De ahí que hasta ahora algunos de nuestros pacientes nos dicen, doctor, ¿me puedo ir a Jauja como para seguir mi tratamiento? Claro, porque nuestros maestros, cuando trataban tuberculosis, sobre todo forma pulmonar, pues decían, viaja a Jauja porque era un lugar muy hermoso, ¿no? En donde el aire era, pues, entre comillas, puro, ¿no? Y de verdad, van a escuchar ustedes a sus papis, a sus abuelitos que me decían, cuando había tuberculosis nos decían, mándalo a Jauja, ¿no? Y era pues la piedra angular del tratamiento, era a campo abierto, al aire libre, y desde ahí Jauja se hizo muy, muy famoso. Hoy por hoy tenemos que decir que el tratamiento para neurotuberculosis es 1 año, mínimo 12 meses jóvenes.
con 2 meses de fase bactericida con isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina o etambutol. Y una fase de consolidación de 10 meses con isoniazida, rifampicina, 2 a 3 veces por semana. Hoy hay nuevas formas de dar, pero eso es lo que hay en neurotuberculosis. Mínimo 12 meses de tratamiento con los fármacos de primera línea. Y este es el Mycobacterium. Ya sabemos que su fuerte del Mycobacterium es la pared, ¿no? Porque ahí está pues el arabinogalactán, los petioglicanos, los micolatos, ¿no? Fuerte, ¿no? Y entonces esa es la razón por la cual, ¿no?, los fármacos que se utilizan, ¿no?, actúan a nivel justamente de la pared. Por ejemplo, la isoniazida anula la síntesis del ácido micólico de la pared del Mycobacterium. El etambutol, ¿no?, bloquea la síntesis del arabinogalactano a nivel de Mycobacterium. La etionamida bloquea la síntesis del ácido micólico también. La cicloserina bloquea la síntesis de peptidoglicano. La estreptomicina anula el ribosoma del Mycobacterium. La rifampicina bloquea al RNA o ARN polimerasa del Mycobacterium. Las quinolonas actúan frente al DNA girasa del Mycobacterium y los otros actúan bloqueando el metabolismo del Mycobacterium, ¿no? Cuando uno ve esta lámina de los sitios de acción de los fármacos antimicrobianos, decimos, caray, si estamos golpeando a todo nivel, a nivel de pared, a nivel de ADN, a nivel de ARN, a nivel del metabolismo. Miren, a pesar de eso, todavía tenemos fármaco resistencia. No es tan fácil curar la tuberculosis, pero ¿no?, se sigue trabajando fórmulas, ¿no?, niveles de acción de nuestros agentes, pero podemos decir que en neurotuberculosis estamos yendo bien, ¿no? Al menos las estadísticas no han aumentado, se han mantenido o han bajado algo con relación a los años que estamos viendo tuberculosis. El pronóstico, sí, pues va a depender mucho del estadio de enfermedad que ingresó. Lógico, aquel que ingresó en estadio 3 será de peor pronóstico, aquel que ingresó en estadio 1, ¿no? Eso es importante. De ahí la importancia de los estadios de enfermedad. Pero como todo tratamiento, como toda enfermedad, quedan complicaciones, quedan secuelas, ¿no? Y de verdad, de los que encontramos mucha siringomielia, a veces, que es la dilatación, ¿no?, del epéndimo. Recuerden, ¿no?, el epéndimo, su anatomía, hay una dilatación y encontramos, pues, este tipo de problemas cuando hacemos las imágenes. Y a veces pedimos, ¿no?, que cirugía nos ayude. Lamentablemente a veces no va bien, pero eso es, hay que decirlo, encontramos estas complicaciones. A veces coreatetosis, mi paciente ingresó por una meningitis tuberculosa, ingresó por una neurotuberculosis y sale con la corea o atetosis, es decir, pues si salió caminando y cuando sale de alta yo le digo, su paciente está bien, su paciente está aliviado, ¿no? Pero el paciente me mira, la familia me mira y me dice, pero doctor, mire mi paciente cómo está, ¿no? Y mi paciente está así, está con todo el síndrome coreico. Claro, ¿qué ha pasado? Una de las complicaciones de la neurotuberculosis es que hace vasculitis, como hemos visto. Y los vasos que más se comprometen en tuberculosis son los tálamo estriadas, ¿no?, que son arterias que van a irrigar a los ganglios basales. Y entonces, al alterar ese sector, ¿no?, va a presentar como consecuencia
los movimientos involuntarios tipo coréicos y atetócitos, ¿no? O sea, la vasculitis de la arteria tálamo estriada, que complica a mi paciente, va a determinar coreoatetosis y entonces lo salvo de la TB, pero lo dejo coreico, bueno, tendré que seguir tratando la corea. Y así queda como complicación. Hay que decirlo, me ha pasado. Y la explicación que tengo que darle pues a la familia y al paciente es esa, ¿no? Pero bueno, tenemos que decir la verdad. Para eso estamos los médicos. Y bueno, una interconsulta que nos hacen siempre, y es una interconsulta, una pregunta que les van a hacer: tuberculosis y embarazo. Si está embarazada y está con tuberculosis, o estuvo con tuberculosis y embaraza, debe ser tratada, ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Es decir, más peligroso es la enfermedad que los medicamentos hacia la criatura que se está formando. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Por lo tanto, no es indicativo de aborto terapéutico. Porque esa es la pregunta que nos hacen, ¿no? Doctor, tengo tuberculosis y estoy embarazada, yo no quiero tener un niño enfermo, porque los medicamentos, clarito, más peligroso es la TB que los medicamentos hacia la criatura. Por lo tanto, no es indicativo de aborto terapéutico. A pesar de que hay muchas literaturas que hablan pues de ciertos efectos teratogénicos, realmente hasta el momento no tengo pues, no tengo 30 años en tuberculosis, no dirigiendo neurotuberculosis, y nunca he tenido ese tipo de complicaciones realmente, ¿no? Entonces, yo no sé si neurológicas, pues Dios está en neurológicas, Cristo está en neurológicas, o bueno, pues no, no tenemos ese problema porque los peruanos somos bastante fuertes y en realidad no es indicativo de aborto terapéutico. Que eso quede bien, bien claro, porque es una consulta, es una pregunta que siempre les van a hacer el amigo, el familiar, el paciente, el vecino, les va a hacer estas preguntas. No es indicativo de aborto terapéutico. Muy bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes, ¿no? Este es mi Mogrovejo, ahí está mi sala San Vicente y la iglesia que es emblemática de nuestro querido Instituto de Ciencias Neurológicas. Muy bien, jóvenes, esto es lo que he tenido preparado para ustedes en neurotuberculosis. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, encantado de responderlos. Y si todo está claro, como el agua, como el líquido cefalorraquídeo, como cristal de roca, queda también muy bien así. ¿Alguna pregunta, delegada o delegado? He cumplido con mi clase encomendada. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responder. Muy bien, delegado, hemos terminado la clase. ¿Ok? Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, chao, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias con todos, gracias.